Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Pastoral de Jóvenes o con jóvenes o para los jóvenes de la Iglesia Life. Eh, Ayer tuve que cerrar el video antes de poder terminarlo y bueno, retomo un poquito lo de ayer y para seguir adelante con el tema de la Carta de Santiago. Eh, Todo lo que es significativo vale, ¿verdad? Eh, Usted puede tener un jarro de tomar café viejo que ya está todo amarillo, que hasta rajaduras tiene, pero usted por alguna razón ama ese jarro y eso es lo que usted usa para tomar café. Tal vez pueda tener una porcelana muy fina guardada, pero ¿para qué? Hay cosas que son significativas y en la educación, en cualquier proceso de educación, eso es lo que uno atesora, encontrar qué es lo significativo para las otras personas. Y en este caso, en el caso nuestro, nosotros estamos confrontados con una serie de cosas que otras personas no, que no las tuvieron antes. Eh, Todavía en los años 90 y principios de los 2000, la confrontación con problemas culturales y sociales era, bueno, para hoy un juguete, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que un televangelista, bueno, un evangelista muy famoso puertorriqueño, Gigi Ávila, en los 80 peleaba contra la televisión, decía que era el cajón del diablo. Eh, Hoy nosotros deberíamos de entender que estos celulares son los rectángulos del diablo también, en un sentido. Por otro lado, han sido una bendición, ¿verdad? Pero Gigi Ávila hablaba de eso y lo hablaba en video que se veía por televisión. Hoy nosotros estamos ante una serie de visiones de mundo que no son digeribles para una persona como yo de 60 años, no son nada digeribles. Pero que eso es lo que hay. Entonces, eh, ahora, no toda la juventud está en eso. Por mucho que se usen los celulares, no todo el mundo está en eso. Tenemos que abrir esa ventana porque una generalización así no es del todo clara. Digámoslo así. Aceptamos que hoy por hoy hay un tráfico de imágenes brutal como nunca se ha visto en la palma de su mano y que usted tiene acceso a ideas, a imágenes, a tendencias que en lo más mínimo refuerzan, digamos, secularmente ni una ética eh, seria y menos espiritualmente, porque espiritualmente incluso la saturación de imágenes vinculadas a la fe puede generar un shock en uno. Sí, si usted pasa 24 horas oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, digamos, sermones, cantos, etcétera, ¿verdad? Con ese afán de saber más, puede crearse un problema también en usted, porque, y lo digo con mucho respeto y de esta forma, el problema se puede crear debido a que de tanto que uno escucha, hace callo, ¿verdad? De tanto termina uno poniéndole atención más a los sermones de la tele o del internet o de lo que sea que a lo que se vive en la iglesia. A eso es a lo que me refiero.
¿verdad? Cuando se da enseñanza o se predica en la iglesia, al no tener este estándar que uno ha visto en el celular o en la computadora, pues obviamente uno dice, ay sí, pero vea qué diferencia, ¿no? ¿Cuál diferencia? Usted está viendo tele. Es decir, y cuando se ve tele, se ha limpiado todo lo feo. Estas personas no predican así a diario, ni son así a diario. Y hay que saber discernir entre lo que es la experiencia real de Dios, de la experiencia que se produce en tele. Sigue siendo televisión. Y uno pasa pegado a eso, ¿verdad? Y tarde o temprano va a tener que preguntarse si realmente lo que yo veo en todas estas personas que no conozco en su mayoría, que no sé cómo viven, y ponerlos en contraposición de cuestiones de la iglesia, ahí es donde está el tema grave. Esto lo digo con mucho cuidado y mucho amor y todo, pero sí llamar la atención, ¿verdad? El hecho de que una persona pase pegado al teléfono viendo para arriba o para abajo la cuestión de sermones, de ideas, de es decir, mejor se dedicar a leer la Biblia, mejor tomar tiempo para leer despacio la Biblia. Ese sería el punto más importante. Yo sí creo profundamente en que es más relevante la lectura cuidadosa, constante de la Biblia, la oración, la comunión, que son cosas reales que se tocan, ¿verdad? En las que uno tiene que aprender a, a lidiar con las diferencias de otras personas, con caracteres diferentes, con actitudes diferentes, etcétera. Es más importante ese aprendizaje que oír 20 sermones en un día, en tele. Bueno, en el teléfono, ¿verdad? Pero sigue siendo tele. Todo depurado, todo limpiecito, no. Pero la vida no es así, la vida es caminar por barriales. Entonces, en ese sentido, es muy importante que uno como cristiano realmente valore la lectura de la Biblia con mucha seriedad. Y ya es que ya quiero ir pasando al otro tema. Pero cierro lo anterior diciendo que lo que es significativo es lo que realmente vale para uno. Si para uno es significativo tener una iglesia con 10.000 miembros y una plataforma gigantesca y un conjunto de 15 personas, todos músicos profesionales, y que la alabanza sea como estar en el Teatro Nacional, pues de eso yo lo respeto mucho, pero ese no es un camino. A nosotros se nos convocó a escuchar, a ver, a oler, a tocar eh, las vidas reales de las personas reales. Y las vidas reales de las personas reales no son así. Las vidas reales de las personas reales causan fricción. Y nos friccionamos, y nos enojamos, y nos molesta, y nos llega hasta el copete, etcétera. Esa es la vida real. Y en esa vida real es donde uno, como cristiano, debe aprender a crear los mecanismos en el espíritu para transformarse y transformar a la comunidad de referencia que uno tiene. La iglesia no es un entretenimiento. La iglesia es un lugar sagrado, no por el templo, sino por la comunión que allí se da. El Espíritu está presente en la comunión de los santos.
no en las cuatro paredes de la iglesia. Y la comunión de los santos se da en un lugar que se llama templo y bueno, requerimos todo eso y requerimos tener un lindo conjunto y todo eso está muy bien, eso es parte del amor que uno siente, ¿verdad? Pero entre todas las discusiones que uno pueda dar, hay que recordar siempre que hemos sido llamados para edificarnos mutuamente y que los dones, aunque puedan ser individuales, no son para uno, ¿verdad? Los dones son para la comunidad. Bueno, esto fue un pequeño apéndice ahí que salió, pero eh, es importante en el sentido de darnos cuenta que no todo lo que parece una tendencia lo es. Hay que aprender a ver. Y aprender a ver es un ejercicio de disciplina, igual que aprender a escuchar. Hay que tener la disciplina de aprender eso. Y eso es lo básico en el tema de la educación. Ver todo eso, ver qué es lo que pasa, ver a la gente, no juzgarla, sino verla, entenderla y ahí tomar las decisiones que sean necesarias. Entonces, con relación a Santiago, y ahora sí, hay que leer la Biblia. No leerla mmm, por leerla, hay que leerla para estudiarla. La primera cosa que yo tendría que decir es algo que con los años para mí ha sido muy significativo. Eh, en la Biblia nosotros decimos que hay palabra de Dios, o que es palabra de Dios más bien, pero es una palabra de Dios que viene narrada, como sucede hoy, por las experiencias nuestras. Es decir, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Pablo, ni ninguno de ellos escribió porque le gustaba escribir. Escribió porque estaba movido desde adentro para dejar un legado de su experiencia de fe real con Dios a las demás personas. Es decir, lo hicieron como un medio. El medio bueno, es un instrumento. ¿Y un instrumento para qué? Un instrumento para la edificación de la iglesia, de la comunidad de fe. Entonces, nosotros podemos eh, entender que esos esfuerzos están mediados, ¿verdad? Han tenido como instrumentos que pasan también por las experiencias vitales de cada persona, las experiencias significativas. Por eso, en Marcos no se habla eh, ni de cómo se concibió Jesús, ni del el canto de las escrituras esperando a Jesús como si pasa en Lucas, ¿verdad? En Marcos se habla de Jesús como una persona que llega absolutamente sola a encontrarse con Juan. Y mientras nosotros leemos en todos los otros tres evangelios sendas, capítulos explicando esto y el otro y dándonos una imagen enorme, Marcos nos dice que Jesús llega solo de Nazaret de Galilea donde Juan y que es bautizado por Juan y que al salir del agua los cielos se abren, se rasgan, se parten en dos y el Espíritu como paloma desciende y se escucha una voz, ¿verdad? Que yo siempre me la imagino como pasa en Éxodo, ¿verdad? La voz de Dios en el Sinaí, yo me imagino eso, esa voz diciendo, este es mi Hijo amado, en él me complazco, ¿verdad? Ese es Marcos. Marcos en su experiencia de fe nos relata cómo él percibe la experiencia de Dios en Jesús, ¿verdad? Todo se rompe, estamos empezando el Evangelio, es el versículo 9 10 del capítulo 1 y de pronto, ¿verdad? Tenemos semejante experiencia de Dios tan grande.
Mientras que cuando uno empieza a leer Mateo se topa con una genealogía larguísima, o mientras empieza a leer Lucas se topa con un montón de cantos y celebraciones, y el canto de María y la celebración, ¿verdad? Que es un conjunto enorme de textos bíblicos que hay ahí después del canto de María. En Marcos no sabemos nada de eso. Y esas experiencias, como también lo es en Pablo, si ustedes empiezan a leer las cartas de Pablo, las pequeñas sobre todo, como Gálatas, Tesalonicenses, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que ahí están todas las entrañas de Pablo hablando. No es un teólogo, no es un pensador, es un pastor hablando con su comunidad y diciéndole, mire, me desgarro a verlos así, o me da tanta alegría verlos así. El caso de Filipenses o de Tesalonicenses contrasta tan fuerte con Gálatas. Gálatas, así es la palabra en griego, tengo que decirles Gálatas idiotas, es lo que les dice Pablo, no insensatos. Pero bueno, en un sentido es casi que lo mismo, pero Gálatas idiotas, idiota es una palabra griega que significa una persona que se mete a hacer un oficio que no conoce. Por ejemplo, eh, yo veo que a uno de ustedes se les descompuso el carro y yo me meto ahí a ver qué le hago. No, no, tranquilo, hermanito, hermanita, yo se lo arreglo. Y claro, soy un idiota. Pues no voy a arreglarle nada. Ese es el sentido de idiota. Eh, en el griego, una persona que no sabe hacer cosas, pero que se mete a hacerlas. Y eso es lo que Pablo les dice. Gálatas idiotas, así está con esa palabra. El insensato es más elegante, ¿verdad? Pero la realidad es que eso no es lo que dice Pablo. No es que les falta sensatez, es que están metiéndose en algo que no conocen, como si lo conocieran, ¿verdad? Entonces, a nosotros Dios nos ha exaltado mediante el Espíritu Santo para poder compartir la experiencia que hemos tenido. Y en la Biblia eso se ve así a través de los escritos que hay ahí. Con un elemento muy importante, y es que no se nos mandó exactamente a interpretar eso, sino a conversar, porque estamos conversando con nuestros abuelos y abuelas en la fe. Estamos haciendo un viaje para hablar y preguntar y decirle a las personas de aquella época, mire, ¿qué sintieron ustedes? ¿Cómo vieron esto? Y ahí es donde yo simplemente me maravillo mucho, porque quiere decir que nosotros estamos salvando el tiempo y el espacio de una manera, bueno, importante. Por eso leemos la Biblia, porque queremos conversar con los abuelos y las abuelas en la fe. Y queremos que nos instruyan y nos digan cómo hicieron y qué pasó, ¿verdad? Y por eso cuando leemos a Pablo, en realidad no leemos a un teólogo, a alguien que especula sobre Dios. Leemos a un pastor, a alguien que está lidiando para la formación de las comunidades. Entonces, de esta forma, bueno, yo llegué a Santiago por una frustración muy grande, tengo que comentarles. Un profesor muy destacado nos dio un curso que era Hebreos, Santiago y Apocalipsis. Así estaba en el programa y eso. Y nos dio una hablada, porque era una hablada. Yo no me acuerdo nada de lo que estudié
en ninguno de esos 2 libros, pero solo le dio 1 semana o 2 a Santiago y cerró. Todo lo demás era Apocalipsis y Hebreos. Y yo me quedé tan desconcertado. Y fue que entonces yo empecé a estudiar Santiago. Y fue, bueno, el trabajo para ese curso fue sobre Santiago, curiosamente. Eh, Unos años después, me tocó ir a Honduras a dar un curso. Yo estaba no estaba tan chiquillo, pero estaba empezando realmente. Y eso fue en 1995. Y curiosamente, eh, yo estuve en Tegucigalpa y me quedé en la casa de un amigo y un compañero de estudios, que él era pastor ahí, él era hondureño, es hondureño, y era pastor, todavía lo es, y resulta que cuando salimos el sábado en la mañana que yo me venía, este, era un aguacero, y ya empezaban a lavarse laderas y todo, y ya había un poco de enredo en eso. Bueno, no los canso, yo llegué a Costa Rica, el vuelo es como de 1 hora, llego a Costa Rica y veo las noticias, y exactamente por los lugares donde yo había pasado, todo eso se vino abajo, ¿verdad? El huracán Mitch entró ese día, estaba entrando en la mañana cuando yo salí de ese lugar, y, y resulta que había despedazado una gran parte de Tegucigalpa, uno de los lugares donde yo estuve yendo y viniendo. Todo eso quedó deshecho. Había una foto de una venta de carros que el agua los despedazó a todos. Ahí andaba yo, y por esos lados. Y cuando llegué aquí, porque eso pasó tanto en Nicaragua como en Honduras, fue 1 semana que ese huracán se quedó asentado ahí, algo muy inusual. Y empecé a escuchar frases como: ve, Dios está castigando a Nicaragua, Dios está castigando a Honduras, vean lo que Dios les hace, Costa Rica está bendecida, nunca nos pasa nada. Eh, y se usaba mucho la palabra prueba, ¿verdad? Que nosotros la usamos con mucha ligereza. Tengo que llamar la atención en eso. No, no hay que confundir prueba con tentación, ¿verdad? La tentación sí la pasamos siempre, ¿verdad? Pero las pruebas no, las pruebas son otra cosa. Entonces, digámoslo así, yo sentí, ¿verdad? Precisamente porque ahí estaban amigos míos y porque les había causado estragos este huracán, yo ahí tuve que pensar sobre las pruebas. Y fue, creo que la segunda vez que me tocó realmente abordar Santiago, porque en el capítulo 1 se habla de las pruebas y las tentaciones. Eh, y eventualmente hubo otra experiencia más, y Santiago se empezó a convertir para mí en un lugar de refugio, ¿verdad? En un lugar de refugio. Eh, Santiago fue, por decirlo así, el lugar donde Dios me acogió por mucho tiempo. Y entonces, pues yo, años después, tuve que enfrentar el hecho de que había que hacer una guía para un curso, 2 cursos, y que, bueno, y fue cuando salió este documento. Pero mis encuentros con Santiago siempre fueron en momentos críticos.
¿verdad? Este de Honduras, terrible. Fue una cuestión terrible. Este, entonces, cuando a mí me tocó abordar este tema de la guía, de hacer esa guía para que los estudiantes a distancia pudieran estudiar, ¿verdad? Eh, a mí lo primero que había que discutir es si Santiago es una carta, porque para mucha gente en el área de estudios bíblicos, eh, no se sabe qué es Santiago, ¿verdad? Cuando uno lee Gálatas, Filipenses o Tesalonicenses, ahí no hay duda de que es una carta. ¿Cómo sabe uno eso? Porque en los primeros versículos de cada una de estas, Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas y otras, pero voy a mencionar esas tres, los primeros versos son un saludo, ¿verdad? Yo, Pablo, tal cosa, tal otra, y mi hermano fulano, a la iglesia que está en tal parte, paz y bien, he escuchado lo bueno que hacen, o he escuchado cuán pronto se fueron, se perdieron, etcétera, etcétera. Ese es un saludo. Y luego se trata de cosas muy específicas. En Gálatas todo es un solo problema, que un sector de la comunidad o las comunidades de la zona había empezado a volverse hacia las tradiciones judías, y que estaba un sector empujándolos a que se circuncidaran y a que cumplieran la ley, ¿verdad? Ese es el tema ahí. Eh, por eso es la gran frase de Pablo en Gálatas 5, ¿verdad? Para la libertad han sido llamados, no para volverse a esclavizar bajo el yugo de la ley. En Tesalonicenses es una valoración pastoral del trabajo que ellos hacen y del apoyo que le han dado a Pablo. En el caso de Filipenses también, ahí es para reforzar, y ahí aparece el pasaje más brillante que hay en toda la Biblia sobre la acción de Jesús, que es en Filipenses 2.1, ¿verdad? Donde se empieza a llamar a las personas de Filipos a conducirse según Dios, y se pone el gran modelo, eh, que es porque Jesús no tuvo como algo bueno mantenerse como Dios o hacerse Dios, ¿verdad? Sino que desde esa posición se bajó, se hizo uno de nosotros y se humilló hasta la muerte de cruz. No estoy citando el texto, estoy conversando sobre él, ¿verdad? Eh, pero la cuestión de edificación positiva que se hace en Filipenses es muy buena, al punto que en un momento Pablo tiene la libertad para decirle a uno de los líderes: vea, ayuda a estas dos hermanas porque han sido mis compañeras en el trabajo misionero, ¿verdad? Ubodia y Sintique. Este, ayúdenlas a ponerse de acuerdo. Eso es una carta. Una carta es un producto íntimo que uno envía a otra persona, con el fin de seguir en el contacto, de hacer esta relación, de conversar a la distancia. Hoy, para muchos de nosotros, eso no tiene ningún significado, pero para los que ya tenemos mi edad, por ejemplo, que probablemente ninguno de ustedes la tenga, ¿verdad? Como los he visto, está muy lejos de esta edad. Este, eh, Nosotros éramos de escribir cartas, y porque no hay otra forma. Una llamada telefónica, por ejemplo, a Brasil, era un mes de salario, ¿verdad? Era algo carísimo. Entonces, eh, todo era muy difícil. Uno mandaba una carta, digamos que llegara rápido y que le devolvieran una respuesta un mes,
un mes y una semana, 2 meses, y uno esperando, y ya cuando le mandaban la carta de respuesta diciendo, mira, que me alegra y no sé qué, ya vos estabas en otra situación y tenías que volverle a mandar una carta para explicarle cómo estaba la cosa ahora, y era otro mes, y cuando te contestaba ya ninguna de las dos cosas anteriores existía. Bueno, así era también en los tiempos de Pablo, no crean que es que había correo o algo por el estilo, eso se mandaba con alguien. Y si el alguien salía un mes después de que se escribió la carta, pero probablemente las noticias a las que se refiere Pablo habían pasado hacía 4 o 5 meses, ¿verdad? No, no había correo, entonces la gente iba y venía y llevaba las cartas. Este, Entonces, cuando uno pone ese modelo de carta a la par de Santiago, no tiene nada que ver, no es una carta. Entonces, lo primero que podemos reconocer en Santiago es que por sus características, que son generales, no está escrito hacia una comunidad específica, sino a las 12 tribus de la diáspora, es decir, a todo el mundo, ¿verdad? No tiene una conclusión con saludos, mira, saludame a fulanito, a menganito, que Dios los bendiga, que se cuiden mucho, bueno, todo eso no hay tampoco. Y tiene una característica particular. Ustedes sabían, Santiago tiene una enorme cantidad de citas de Proverbios, de Eclesiastés y de otros libros de la tradición que llamamos de sabiduría, ¿verdad? Y aquí es donde está el punto medular para entender Santiago. Santiago es un escrito de sabiduría o sapiencial. ¿Qué significa eso? La sabiduría es una tradición que viene antiquísima, ¿verdad? Es viejísima. Prácticamente es una cuestión de todas las culturas tienen sus bases de sabiduría. Nosotros mismos, bueno, yo soy uno de esos, fui educado para recordar dichos, ¿verdad? Dichos como al que buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima, ¿verdad? Eh, una manzana, una naranja podrida pudre todo el cesto de naranjas o de manzanas. Eh, hay un montón, es decir, como a uno se le van viniendo, ¿verdad? Son refranes, pero en esos refranes hay experiencias de vida muy, muy fuertes, ¿verdad? Obviamente que, que si uno, digamos, hay este dicho que, bueno, el que a buen palo se arrima, buena sombra le cae encima, pero dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Esos dos dichos están referidos a experiencias concretas de atención a, a la dinámica de la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si un hijo nuestro o una hija nuestra empieza a andar con gente que solo anda en fiestas, con gente que no va a la iglesia, que se van para el cine, que se van para acá, que se van para allá, que, ¿verdad?, pasa pegada chateando y riéndose maliciosamente en el teléfono? De, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, si uno entiende cuál es el grupo de referencia de un hijo o una hija, uno tiene razón para tomar medidas porque puede identificar tanto el peligro como lo opuesto. En el caso de el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. Digamos que un hijo o una hija se va a hacer a alguna actividad a una casa donde la gente tiene una gran biblioteca, tiene muy, muy buena música, esa persona está cultivándose, ¿verdad? Y en este sentido, pues obviamente se arrimó un buen árbol, ¿verdad? Eso es sabiduría, es como las tradiciones
de la experiencia humana se van resumiendo a lo largo de los años, de las décadas, de los siglos, y van quedando como una biblioteca de experiencias que tienen un ritmo propio. Eso es un dicho, ¿verdad? O un refrán. Esa es la sabiduría. ¿Qué es lo que hace a la sabiduría algo muy importante para la tradición bíblica? El principio fundamental, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí, para la gente que escribió Proverbios o Eclesiastés u otros, incluyendo Salmos, el cultivar este conocimiento para poder educar a las generaciones que vienen es riquísimo, es una obligación ética de las personas hacer esto y mantenerlo. Porque la sabiduría no es para aprender algo y aplicarlo, la sabiduría es para estarse meditando constantemente. ¿Y quiénes son los textos de sabiduría en el Nuevo Testamento? Mateo, ¿verdad? Vean ustedes la diferencia entre los pocos versículos que tienen las bienaventuranzas en Lucas y vean el volumen. Son como 3 capítulos de dichos uno a la par del otro. Y son dichos, son parábolas, son anécdotas, etc. Hay un montón de instrumentos para ayudar a que entendamos algunos principios de la vida que solo el cuidado y la atención en el temor de Yahvé producen. La sabiduría no se saca de un paquete de cornflakes de Kellogg's, ¿verdad? No vienen en... la sabiduría no se logra a través de leer un libro de autoayuda. La sabiduría se logra de un compromiso de uno para estar constantemente revisando la vida desde el temor de Yahvé. Temor con este sentido de respeto, de admiración, de atención, de cuidado, no temor de miedo, ¿verdad? Es reverencia, por decirlo así, o temor reverencial a Dios. Es lo que yo hago cuando tengo una persona mayor a quien amo mucho, que yo no le voy a decir, voy a dar perdonen por esta línea que voy a decir, pero así, no le voy a decir, de ahí madre, ¿qué pasó? Cuando uno tiene una persona mayor a quien uno ama, uno se refiere a esa persona con un enorme respeto y cuidado. ¿Verdad? En la Biblia, la forma en que ese respeto y cuidado se da es a través de este principio de honrar a padre y madre. No solo a padre y madre, ¿verdad? Honrarles. Y honrarles significa esa atención y cuidado que uno da a las personas de cierta edad que son significativas para uno. La sabiduría tiene ese mismo papel. No sabemos qué edad tiene Santiago, obviamente. No sabemos quién era. No hay claridad de quién era Santiago. Honestamente, ni hay claridad ni importa. Porque en realidad es un legado para todas las iglesias, ¿verdad? Es un legado para todas las personas. Se nos está dando en un regalo bien bonito, bien cuidado, bien, ¿verdad? Se nos está dando una joya para que uno reflexione y uno aprenda. Y ese es el papel de Santiago. Santiago es un escrito sapiencial, no una carta, no es una carta. Habiendo dicho eso, que no es tan importante, pero sin embargo puede ayudar,
a decir que si leemos Proverbios, Eclesiastés, Mateo y Santiago, esos 4 libros estarían en una misma nota, ¿verdad? Es un tono común. Hay un tema, ¿verdad? Que uno se pregunta, a quién se dirige Santiago? Ahí sí sabemos. Se dirige a un grupo que el autor llama hermanos míos. Pero este hermanos míos es muy particular, porque es un hermanos míos tortero. Un hermanos míos que no hace lo que tiene que hacer. Solo hay estas líneas porque está ahí escrito en el libro, pero no importa. Lo importante es como apoyar un poco esa lectura. El hermanos míos hace una cosa que es inaceptable para el autor. Hace acepción de personas. Y ustedes van a ver ahí en el texto la cantidad de citas bíblicas en donde se indica que Dios no hace acepción de personas. Y hacer acepción de personas tiene un elemento muy, muy interesante, que es el elemento de grupos sociales. Este grupo de hermanos míos, como se puede ver en el capítulo 2, escoge o organiza la asamblea de acuerdo a la clase social de las personas. Y el ejemplo es realmente delicado, ¿verdad? Si entra alguien a la congregación bien vestido, con anillo, etcétera, etcétera, a ese lo sentás aquí. Pero si entra un pobre harapiento, le decís, anda, sentate a los pies del rico, ¿verdad? Y es lo que Santiago dice, bueno, ¿cómo se puede vivir una fe haciendo acepción de personas? Aquí en la comunidad no se puede establecer eso. Y curiosamente, esa actitud es una actitud que tiene un peso muy grande, negativo, en la experiencia cristiana. A lo largo de los siglos, esa ha sido como la marca, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, las iglesias, las comunidades de fe han vivido en esta dinámica de la acepción de personas. Pero eso es lo que hace el hermanos míos. Ahí en el texto se explica bien con detalle y todo, pero quiero que lo vean así. El hermanos míos es a quien va dirigida la carta. La carta no, bueno, el escrito. Y hay un perfil claro de este hermanos míos que está ahí, que hay que verlo con mucho cuidado, porque es un modelo general. Otra vez, no es una carta, entonces va escrito a todo el mundo, a las 12 tribus de la diáspora, dice. ¿Qué significa eso? Que ese modelo que está ahí se reprodujo en varios lugares. Y no en balde ya Pablo en 1 Corintios 1 y 2 nos habla de que hay un fraccionamiento dentro de las comunidades y unos dicen es que yo soy de Pablo, otros que yo soy de Apolo, que yo soy de Jesucristo, y cada uno buscando la persona que tiene más alto honor dentro de la tradición de la fe en ese momento, ¿verdad? Es decir, Pablo está por encima de Apolos, pero Jesús está por encima de Pablo, entonces yo soy de Jesús, es decir, soy superior a los que están con Pablo y muy superior a los que están con Apolo. Esas diferencias son muy importantes en la época, por eso Pablo dice, vean a quienes escogió Dios, a lo que no tiene nombre, a lo que es vil, a lo que... ¿verdad? Hay unas versiones bíblicas antiguas que dicen Dios escogió en esta de Corintios a la es de la tierra. Sí, es de eses, ¿verdad? De la tierra.
Eh, porque esa es en el fondo la idea, ¿verdad? Eh, Precisamente Dios no escoge a esta élite de aquí arriba, ¿verdad? Sino que con Pablo se ve que abraza a esos grupos para avergonzar a los otros. Y eso es lo que han hecho al revés el hermanos míos que está en Santiago. Han escogido a los que no tenían que escoger. Eh, Tenemos que pensar, bueno, yo digo tenemos que pensar, pero no es una obligación, ¿verdad? Pensamos que entonces eh, Santiago es un escrito sapiencial que va de la mano con grandes partes de Mateo, de Proverbios y de Eclesiastés. Si ustedes me lo permiten, en los libros deuterocanónicos también está el Eclesiástico y Sabiduría, con todos esos 4 también. Es una de las tradiciones más importantes de toda la Biblia. Y eso separa al mundo bíblico, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, del mundo griego y la filosofía. En la Biblia no hay filosofía, hay sabiduría. Y parece, porque las dos, en griego las dos se llaman casi igual, filosofía, sofía significa sabiduría en griego, ¿verdad? Y la tradición de la sabiduría, ¿verdad? Que Sofía, la Sofía, es también en griego, pero son totalmente diferentes la una de la otra. En la sabiduría eh, de Israel, que llega hasta el Nuevo Testamento, en realidad todos los contrarios pueden ir juntos, porque la vida está compuesta de muchas cosas contradictorias. Un ejemplo de esto es ver cómo la gente que afirma amarse se lastima tanto. ¿Sí? Parece que amor y dolor van juntos. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿No? Nosotros no aceptamos eso, pero eso para otro video, ¿verdad? Pero estas dos cosas, la tradición de sabiduría de Israel las reflexiona una y otra, constantemente. La filosofía quiere encontrar la causa última de las cosas. Entonces, el saber racional de este tipo no admite estas dualidades, que hayan dos cosas que sean ciertas al mismo tiempo. Pero bueno, eso lo dejo ahí para verlo luego. El mundo cultural de Santiago es muy diferente a lo que la tradición ha explicado y que se ve en películas como Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli y en muchas cosas que decimos y cantamos. No. Vamos a ver, es más parecido a nuestros pueblos originarios, a nuestros indígenas, y aparte de lo que eran las familias campesinas aquí en Costa Rica, que lo que es a lo que muchas veces decimos. La primera diferencia y la más importante es que el individuo en aquella época no importaba. Por eso todos los individuos se llaman hijos de, porque lo que importaba era el papá, y el papá como representación de toda la familia. Ahí tendríamos uno de los apellidos más importantes, que a veces no lo vemos así, cuando se dice Jesús, Hijo de Dios. Esa es la familia de Jesús, ¿verdad? Eso es tan importante, no por lo que se va a discutir después, que si es una naturaleza o dos, que eso pues probablemente lo veremos en otro momento, pero es porque de quién son los genes, ¿verdad? De quién es el honor, de quién es la gloria de esa persona.
Y vean, Jesús es un pobre campesino, se les llama, porque todo el mundo era campesino en esa época, muy diferente a nuestra concepción de campesino hoy, un campesino galileo, ni siquiera era de Judá. Entonces, ese que está ahí, que es también la es de la tierra, como lo llamaría, lo hicieron unas traducciones hace muchos años, ese es el Hijo de Dios. Y la misma idea de Filipenses 2, el que no tuvo a bien creerse Dios, sino que se bajó, se hizo nada para vivir como ser humano y no solo eso, se degradó aún más hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exalta, ¿verdad? Entonces, Jesús, Hijo de Dios, ese es el único apellido. Jesús no es hijo de José, ¿verdad? Y eso es una discusión que hay muy clara en Marcos y en Juan. Mateo y Lucas lo resuelven de otra forma. Pero en Marcos usted no va a encontrar nunca citado al Padre de Jesús. Porque el único Padre de Jesús que Marcos reconoce es a Dios. Por eso, desde el inicio se rasgan los cielos y se dice esto de, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Es uno de los textos más bellos que hay en toda la Biblia. Aquel que en su humanidad es un don nadie, ¿verdad? Es el que resulta ser el Hijo amado de Dios, en quien Dios se complace. Eso tiene que afectarnos mucho, si lo pensamos bien. Afectarnos para positivamente. Entonces, lo que importa en la antigüedad es la familia. ¿De qué familia viene? La familia establece lo que, bueno, en los perritos llamamos pedigrí. Bueno, en la antigüedad también, es decir, usted tenía que tener certificados todas las generaciones para atrás para ser alguien. Y la plata, por decirlo así, viene con esa certificación, no viene porque usted hizo plata. En realidad en la antigüedad no se podía, era muy difícil hacerse rico uno. La riqueza ya estaba dividida y se suponía que no tenía ni que crecer ni que menguar. En la antigüedad quien acumula riqueza es mal visto. Entonces la riqueza que uno hereda es la riqueza que uno pasa. Y todo el tiempo que uno vive tiene que vivir preocupado por mantener el mismo nivel de honor y gloria que la familia de uno le heredó. Esa es la gran tarea. Y por eso el joven rico en Marcos le duele tanto. Él no puede dejar todo eso porque ese es el patrimonio de la familia. Lo que Jesús le pide es abandonar y romper la familia y dar todo a los pobres. El muchacho quedó listo, ¿verdad? No, no tenía capacidad para hacerle frente a algo como eso. Otro elemento importante es que en el mundo de valores antiguos la plata no era el valor. Usted podía... hay un dicho horrible en español, pero nosotros lo usamos por mucho tiempo, que es un polo con plata. Bueno, así de degradante era como se veía una persona que había logrado por algún medio hacerse de dinero en la antigüedad. Como les digo, para que las cosas vayan bien, la gente no puede cambiar, tiene que ser igual siempre. Y hoy por hoy nosotros vivimos del cambio. No es un cambio significativo el que damos, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Es un cambio muy... Eso es, ¿verdad? Y nos cobran $500 solo por haber cambiado las camaritas del teléfono en un teléfono nuevo. Entonces el cambio no es sinónimo de hoy por hoy
no es sinónimo de lograr algo, es simplemente parte de una cultura que requiere estar cambiando todo siempre. En la antigüedad el cambio se veía como un mal, y lo que cambia en el tiempo es para mal, no es para bien. Entonces hay muchas diferencias entre nuestra cultura moderna, como la vivimos hoy, y la cultura de Santiago. Familia, tiempo presente, todo se vive en el presente, no hay futuro, porque el futuro no tiene ningún sentido, pero sí pasado. El pasado sí era muy importante, porque nos marca, es lo que nos da la familia, el pedigrí, la historia, etcétera. Bueno, ya llevo casi una hora, voy a cerrar aquí, después continúo con esta conversación. Vean, yo les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de participar con ustedes en esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Eh, y en el nombre de Jesús yo les bendigo y le pido al Señor una enorme bendición por nosotros, que nos ayude a ver, a tener sabiduría y a aprender rápidamente lo que ocupamos para ser instrumentos de la paz de Dios en donde estemos. Eh, Bendiciones y hasta luego.